Hola, buenos días, los saludo a todos con la paz del Señor. Espero que estén todos bien. Quería saludar especialmente a todos los hermanos que nos acompañan, las distintas iglesias representadas, la iglesia de La Reja. Quería mandar mi saludo también a la iglesia de Libertador, la iglesia de Fiorito, la iglesia de Casanova y cualquier otra iglesia que pueda estar representada. Si hay algún hermano que está acompañándonos, le mando mis saludos, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes todo esto que estamos compartiendo en esta hermosa carta de Efesios, y es para mí un gran privilegio poder compartir, ¿no?, de parte de Dios esta palabra, y espero que sea de mucha bendición y a la vez un desafío para todos nosotros a poder meternos en esta preciosa palabra, ¿no? Todo lo que encontramos en esta hermosa carta. Grandes desafíos para la iglesia, para nuestras vidas como hijos de Dios y como partes de esa iglesia, en cuanto a todo lo que el Señor espera, tiene para nosotros, espera de cada uno de nosotros, y grandes desafíos que vamos a tener. Así que los animo a que puedan meditar cada uno desde su lugar, desde su casa, en lo individual, sobre todo lo que podemos ir creciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, un precioso pasaje que nos muestra, nos expresa de una manera terrible dos extremos totales, ¿no? Un contraste impresionante entre, por un lado, lo que es la vida sin Cristo, ¿no? Los primeros versículos en donde nos muestra todo lo que es un panorama desolador de muerte, y por otro lado, lo que produce la gracia de Dios en la vida de una persona cuando justamente interviene, ¿no?, en esa vida. Es un contraste terrible estos pasajes, todos estos versículos, en donde encontramos por un lado el principio, ¿no?, el caos total, y por otro lado una obra maestra hecha por Dios en la vida de las personas. Y es muy interesante todo lo que vemos en los primeros versículos, porque Pablo transmite, o podemos decir expresa de alguna manera, todo lo que es la vida sin Cristo, como para pensar y como para tener siempre claro que fuera de Cristo no hay ningún tipo de esperanza, que fuera de Cristo el panorama es totalmente caótico, desolador, de muerte. Dice estaban muertos, la palabra, ¿no?, que utiliza, ¿no?, y hablando en un sentido espiritual, lo cual también nos lleva a pensar lo que es la vida sin Cristo, y que fuera de Cristo no hay nada interesante para nosotros, que fuera de Cristo, no sé si no hay nada interesante, cosas que no nos llaman la atención. Obviamente que existen un montón de cosas que muchas veces
nos distraen, nos llaman la atención, sin embargo que no tienen ningún tipo de esperanza, que no tienen ningún tipo de beneficio, porque fuera de Cristo es esto. Los versículos del 1 al 3 son terribles, y es muy importante que podamos tenerlo claro para poder. Yo creo que acá una de las cosas que Pablo transmite es su visión y nos expresa y nos demuestra toda la manera como él veía la vida. Y lo que representa la gracia, ¿no? Que es el corazón de todos estos versículos. Pero empezando diciendo, estos 3 versículos, fíjense, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, espiritualmente muertos. Estábamos vivos, o las personas que no tienen a Cristo, creo que también es muy interesante poder pensar en aquel que no tiene a Cristo, como muchas veces lo miramos. ¿De qué manera lo miramos? ¿No? Porque Pablo los miraba de esta manera, lo cual llevaba a que Pablo viva de una determinada manera. Cuando Pablo dice, está vivo, sí, lo veo que está caminando, pero está muerto, espiritualmente está muerto, y él lo tenía muy claro, y ahora lo expresa. Por un lado, para pensar en la obra que hace Dios en nuestras vidas y todo lo que es la gracia, este regalo, pero por otro lado, para también pienso que nos debe llevar a pensar en aquel que no tiene esto. ¿Y de qué manera me afecta mi vida? Decir, está caminando pero está muerto esta persona. Un poco pensaba en lo que expresa el Salmo 73, ¿no? Muchas veces hasta incluso podemos llegar a envidiar a alguna persona que no tiene a Cristo. Cuando acá Pablo dice, la palabra de Dios nos dice, está muerto en sus delitos, en sus pecados, está muerto espiritualmente, no tiene vida. ¿Cómo poder envidiar? El Salmo 73 dice esa palabra, ¿no? Por la envidia, porque veía que las otras personas están mejor que yo. No tienen a Cristo, no dicen una parte, en vano me he guardado puro, limpio, ¿no? Y hace toda una expresión de lo que es alguien que trató de hacer las cosas bien, de guardar la ley de Dios, sin embargo ve que cada vez le va peor y que al que no tiene a Cristo va progresando, y muchas veces podemos ver estas cosas, según cómo miremos la vida, ¿no? Porque a Pablo miraba la vida y miraba a la gente que no tiene a Cristo de una manera que lo llevaba a vivir desesperadamente. Sin embargo, este salmo nos expresa, ¿no?, que nosotros tal vez podamos querer estar en la condición de esas personas. Decimos, esa persona tiene una mejor condición que yo. Sin embargo, cuando leemos acá estos versículos del 1 al 3, todo lo que es una vida sin Cristo, una vida de muerte espiritual, ¿qué podríamos envidiar a una persona así? Al contrario, eso debe llevarnos a tomar una postura primeramente de tener compasión, de sentir misericordia, y que nos debe llevar también al evangelismo, ¿no? Creo que estos versículos en un punto golpean un poco en ese sentido. Y vamos a meditarlos en esta oportunidad, vamos a meternos bien en estos versículos para ver qué es la necesidad del ser humano, ¿no? Alguien sin Cristo está muerto. Hace un tiempito me llegó un audio. Pensaba en cuando alguien puede envidiar a alguien que no tiene a Cristo, ¿no? Tal vez porque tenga ciertas capacidades, tal vez porque sea muy inteligente, no sé, o esté en una condición muy aparentemente buena, mejor que nosotros, y podamos sentir que esa persona está mejor que nosotros, ¿no? Mi amigo Marcelino, que siempre me manda audios, me mandó un audio hace un tiempo que estaba basado en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, cuando habla acerca de la vida, ¿no? Habla de la vida en el sentido físico y de que el que está vivo es mejor que el que está muerto, ¿no? Dice, lo habla en ese sentido, pero creo que bien puede aplicar a este sentido, en donde habla de la vida y de la muerte espiritual. Ese versículo dice, es el versículo, a ver, Eclesiastés 9:4.
Dice, mejor perro vivo que león muerto, ¿no? Y mi amigo compartía un devocional respecto de este versículo, ¿no? Como diciendo, un perro vivo defiende mejor la casa que un león muerto, ¿no? Muchas veces nosotros nos comparamos con aquel que es grande, ¿no? Que tiene muchas capacidades, que tiene, no sé, talentos de todo tipo que nosotros quisiéramos tener, que tiene una posición que nosotros quisiéramos tener. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que está muerto. Es como un león muerto, ¿no? El más insignificante, pero que tiene a Cristo, es mucho mejor todavía que ello. Algo parecido a lo del Salmo, ¿no? Sin embargo, vemos acá entonces, ¿cuál es la condición en la que nosotros estábamos? Primeramente, pensando en nuestras vidas. Nosotros estábamos en esta condición, en la condición de muerte. Primeramente, ¿no? Dice el versículo 2, que además nos muestra, ¿no? Versículos 2 y 3, primeramente, muertos espirituales. En segundo lugar, que vivíamos de una manera esclavizada, ¿no? Ahí cuando leemos los versículos aparece la palabra, yo marqué, siguiendo, ¿no? Anduvimos, vivimos. Todas estas palabras que nos expresan una forma, un comportamiento en donde vemos la esclavitud. Es decir, había algo que nos llevaba a vivir de esta manera. Y encontramos varias cosas que nos esclavizaban. En primer lugar, versículo 2 dice, el mundo, ¿no? Siguiendo las corrientes de este mundo. Luego continúa hablando de conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, como alguien que también ejerce un poder, una influencia sobre aquella persona que no tiene a Cristo y que lo lleva a vivir de una manera. Obviamente que en todo esto vemos la responsabilidad del hombre. Y después en el versículo 3 habla de la carne, siguiendo los deseos de la carne, como algo que también nos lleva a vivir de una manera encadenada, en donde no podemos vivir de otra manera. Esto es hablando de la antigua vida, ¿no? Y acá vemos en estos versículos este desastre que es una vida sin Cristo. Primeramente dice, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando leí esta parte, meditaba un poco sobre las corrientes del mundo, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia siempre en el mundo, en todos los lugares del mundo, han habido intentos de parte del ser humano por mejorar, por, no sé, crear una sociedad mejor, ¿no? Por intentar buscar la justicia, la igualdad, la libertad, todas estas cuestiones, ¿no? Justamente esta semana que estamos cerca de los feriados, ¿no? Recordamos a nuestros líderes de la historia argentina, ¿no? Y los caudillos y todo lo que ellos hicieron. Estaba leyendo, por ejemplo, de Güemes, ¿no? Que ahora se recuerda la muerte, el aniversario de la muerte. Un hombre que vivió hasta los 35 años, hasta mi edad, y que vemos todo en toda su vida esa lucha que él tuvo por un ideal que él tenía, ¿no? Y a lo largo de la historia creo que encontramos un montón de ejemplos de líderes que dieron su vida incluso como este hombre. Dieron su vida en esta lucha por su ideal, buscando para su provincia, en este caso, ¿no? La provincia de Salta, la libertad, y luchando por eso, y dando su vida incluso. Y encontramos a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del mundo muchísimas veces esto, que el mundo siempre intentó hacer las cosas bien o ir en busca de algo que haga mejor las cosas. Un mundo mejor, vamos a decir. Sin embargo, lamentablemente, todos los líderes, los políticos, las ideologías y todas estas cuestiones que a lo largo de la historia han aparecido, ¿no? Lamentablemente terminan en fracaso. ¿Y por qué? Porque fuera de Cristo no existe la posibilidad de algo mejor. Vemos acá que el que no tiene a Cristo, aquel que es muerto espiritualmente, es como de alguna manera
esclavo de todas estas cuestiones, las corrientes del mundo, ¿no? Aquellos movimientos que van, y la palabra corriente creo que lo expresa muy bien, ¿no? Como un río que nos va llevando, ¿no? Lleva a que todo el mundo vaya detrás de eso, buscando un ideal, buscando algo perfecto. Hoy se habla de la palabra evolución, por ejemplo, ¿no? Y vemos en todas estas soluciones humanas que son propuestas, y estoy seguro que con las mejores intenciones, lamentablemente tienen como resultado, y siempre ha sido así, el fracaso. Cuando, por ejemplo, hablamos de la palabra progreso, el avance, ¿no? La búsqueda de una sociedad perfecta, esa frase, creo que con ese argumento se han cometido grandes aberraciones en esta historia, y conocemos, ¿no?, la historia. A mí me parece muy interesante, ¿no? Yo tengo una manera de pensar respecto de las guerras. Las guerras son producto del progreso. Parece increíble, pero es así. Esto es lo que llevó a la guerra, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Y ha producido muerte, destrucción. Es decir, todas las propuestas que el mundo puede ofrecernos sin Cristo, por más buenas que parezcan, por más ideales que parezcan, lamentablemente tiene como resultado el fracaso. Siempre ha sido así. Y la palabra de Dios nos muestra cómo una vida sin Cristo es así. Está de alguna manera esclavizado a pensar según estas corrientes. Ahora, cuando leemos esta parte, ¿no?, cuando yo meditaba sobre esta parte, creo que debemos pensar como iglesia, como cristianos, si muchas veces no nos enganchamos en algunas de estas corrientes del mundo. Nos encanta la política y está perfecto porque somos seres políticos, ¿no? Somos sociales y necesitamos relacionarnos creo que debemos ser muy sabios siempre a la hora de votar, pero muchas veces si llegamos a depositar nuestra esperanza en un político, sea uno, sea el otro, creo que un poco es caer en esto que es lo que el mundo, lo que el que no tiene a Cristo es esclavo, de ir detrás de las corrientes del mundo. Acá utiliza la palabra mundo, ¿no? La palabra mundo creo que es referencia a esto, ¿no? Todas las sociedades siempre han intentado ser mejores y crecer y avanzar y progresar. Sin embargo, como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser diferentes. En este sentido, no debemos engancharnos con todas las corrientes que el mundo nos ofrece. Hoy se menciona la palabra evolución. Es muy interesante eso, porque cuando vemos la manera de pensar del ser humano en busca de algo mejor, en busca de un mundo mejor, se dice también, ¿no? Hoy aparece la palabra evolución. Si nos quedamos, dicen, entonces somos anticuados, somos retrógrados, somos cavernícolas, tenemos que avanzar, progresar, ¿no? El progresismo, hoy se habla de todas estas palabras, y es muy interesante porque cuando vemos todos los argumentos que se plantean, que te dicen, tenemos que abrir la cabeza porque si no nos quedamos en el pasado, tenemos que evolucionar hacia lo nuevo, y vemos en todos estos argumentos que no es ni más ni menos, todas estas soluciones del mundo, no es ni más ni menos que dar rienda suelta al pecado, porque lo que reina en el mundo es el pecado. Escuchaba hasta hace un tiempo algo muy interesante en la radio. Este doctor, creo que es este doctor que ahora está preso. Él sacó un libro, le hicieron una nota en la radio y él hablaba acerca de todo esto que el mundo, cómo va cambiando y los nuevos tipos de sexualidad que existen, cómo se va descubriendo, se va abriendo la mente. Hablaba de la identidad de género, hablaba de una palabra tan desagradable, ¿no? Poliamor, y algo muy interesante que dijo, ¿no? Porque cuando hablaba de todo esto, él estaba obviamente a favor de todo esto y decía cómo el ser humano de nuestro tiempo va
cambiando, evolucionando y abriendo la cabeza, y decía, pero esto no es algo nuevo, esto es algo que ya lo practicaban los griegos. Es decir, hizo todo un estudio de todos los comportamientos de las sociedades y de la humanidad, y decía que los griegos ya tenían estas prácticas. No sé si con los mismos nombres, ¿no? Pero hablaba de la identidad de género, del poliamor, y que los griegos, estamos hablando tiempo antes de Cristo, ya practicaban estas cosas. Entonces yo cuando escuché eso decía, pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que vamos avanzando y evolucionando. En todo caso será ir para atrás, será volver al pasado, será volver a la depravación antigua, que en otro tiempo existió. Y hoy vemos eso. Hoy vemos un tiempo parecido a Sodoma y Gomorra, o peor, no sé, porque el mundo, cuando quiere hacer las cosas bien, lamentablemente vemos que es esclavo del fracaso. Se plantean cuestiones como el veganismo, cuestiones como el ser activistas en busca de el cuidado del planeta. Y obviamente que no estamos en contra de la mayordomía del mundo y de la creación de Dios, pero todas estas cosas que se plantean, ¿no? Y que el mundo nos ofrece como soluciones en busca de un mundo mejor, no son ni más ni menos que ofertas del mundo, nuevas propuestas de parte del mundo, que lamentablemente sabemos que todo termina en fracaso. Porque la vida sin Cristo, lamentablemente, está condenada. Vemos acá estos versículos. Los versículos del 1 al 3 nos muestran algo terrible. Y que si queremos nosotros como cristianos buscar un mundo mejor, que obviamente que sabemos que todo va a ir empeorando, pero si queremos un mundo mejor, lo que necesitamos es predicar el Evangelio, no involucrarnos en estas cuestiones que el mundo nos ofrece para que el mundo sea mejor. No, acá la palabra es muy clara y nos dice, siguiendo las corrientes de este mundo, andaban de esta manera, como sin poder salir, la mente, ¿no? Metida, pensando, esclavizada de esta manera. Continúa diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Continuado, el versículo 2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, ¿no? Obviamente claramente está hablando como otro de las cuestiones que influyen en la vida de aquella persona que no tiene a Cristo. No solamente es esclavo de las corrientes del mundo, sino que detrás de esto vemos que Satanás es aquel que opera, dice, aparece esta palabra muy interesante. Dice, la palabra potestad también del aire, ¿no? Como allí ubicado Satanás en este mundo invisible, ¿no? En el que opera y actúa. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta palabra que utiliza acá, es decir, es la misma palabra en el texto original, ¿no? En el griego, utiliza la misma palabra que se utilizó en los versículos anteriores. La clase anterior, nosotros cuando vimos la oración de Pablo, veíamos que Pablo decía, es importante que ustedes lo conozcan mejor al Señor, para que entonces puedan conocer esto y lo otro. Y lo último que menciona es que conozcan el poder que opera en ustedes, ¿no? En los hijos de Dios. Este mismo poder, el poder del Espíritu Santo, que lo levantó a Cristo de los muertos y lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales, dándole autoridad, poder, el señorío sobre todos los ángeles, los demonios, sobre toda la creación. Y esa palabra que utiliza, ¿no? En griego es energeo, la palabra opera, así como el Espíritu Santo opera en aquel que es hijo de Dios. Acá dice que Satanás opera en los hijos de desobediencia. La palabra opera, ¿no? Energeo, hace referencia a un poder eficaz, es decir, que hace
que actúa de una manera que surte efecto, que da resultado, que es eficaz, ¿no? Y utiliza esta misma palabra para tanto la obra del Espíritu Santo como la obra de Satanás, tanto para bien como para mal, eficazmente en el propósito que tiene cada uno. La diferencia que hay entre Satanás y el Espíritu Santo acá es que el versículo 19 del capítulo 1, ¿no? Cuando dice, este poder que opera en ustedes, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ¿no? Como dice Romanos capítulo 8, versículo 11, el poder del Espíritu Santo, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que vive, que habita en ustedes, dice también Pablo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo tiene este poder y ahí la palabra es distinta a la que utiliza para Satanás. En el caso del capítulo 2, versículo 2, cuando dice, este príncipe de la potestad, utiliza una palabra importante, ¿no? Pero es distinta al poder. Cuando habla en el capítulo 1, versículo 19, dice el poder, la palabra dunamis, ¿no? Poder sobre todo. En cambio, en el caso de Satanás, habla de la autoridad que tiene. Es decir, tiene un cierto poder, pero es una autoridad que se les es dada limitadamente, ¿no? Es decir, y acá Pablo nos muestra este contraste entre el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo, ¿no? Que son los últimos versículos. El que no tiene a Cristo dice que es esclavo también de esta influencia de Satanás mismo. Cuando nosotros pensamos, ¿no? En esto, yo creo que un poco es lo que nos debe llevar también a cambiar nuestra mirada o tomar una mirada clara respecto de aquel que no tiene a Cristo, diciendo muchas veces, no sé, lo envidiamos, pregunto, ¿no? O nos enojamos con esas personas por todo lo que hacen, porque roban, matan y demás. Sin embargo, acá vemos que Satanás está detrás, que Satanás opera en su vida, que aquel que no tiene a Cristo, lamentablemente tiene esta cadena. Y pensando esto, creo que es muy importante que podamos, así como Pablo vivía, ¿no? De una manera muy desesperada, diciendo, ellos tienen que saber. Continúa diciendo lo tercero, la tercera cadena, ¿no? Según, ¿no? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿no? Ahí la palabra carne obviamente no habla del deseo que Dios puso en nosotros, ¿no? Sino en el sentido de un poco parecido a lo que dice Santiago, ¿no? Cuando habla de la concupiscencia, es decir, de los deseos desordenados. Cuando sabemos que Dios pone en nosotros el deseo en nuestros cuerpos y que son deseos que no son malos, ¿no? Tanto sea comer, dormir, la sexualidad, todas estas cuestiones que Dios nos da para que están en nosotros y que son deseos, cuando salen de ese orden de Dios, ¿no? Es cuando empiezan a hacer estos malos deseos, la concupiscencia, ¿no? Que habla Santiago, que son justamente los deseos desordenados. Es decir, cuando es un deseo que está fuera de ese deseo que Dios puso en nosotros. Esto vamos a ampliar un poco cuando vayamos al capítulo 4, así que no vamos a detenernos mucho acá. En el capítulo 4 un poco Pablo vuelve a tomar este tema de lo que es la carne, ¿no? Y esto acá lo dice como en un sentido de una cadena. Éramos esclavos de esto, del mundo, de Satanás y de la carne. Y cuando va al capítulo 4 vamos a volver y ahí dice que nosotros los cristianos, ¿no? Ese pasaje tan conocido, despojados del viejo hombre, ¿no? Revestidos del nuevo hombre, dice, no anden como los otros gentiles, ¿no? Y vuelve, y ahí vamos a abordar de una manera más profunda estos temas. Entonces, y continúa diciendo que todo esto, esta situación que tiene el que no tiene a Cristo, está condenado. Utiliza la palabra éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, hablando de la ira de Dios, ¿no? Que estamos totalmente condenados. Y todos estos tres versículos, de alguna manera Pablo lo que está haciendo es como un resumen
de lo que encontramos en los primeros capítulos de Romanos, ¿no? Que nos dice que aquel que no tiene a Cristo es un pecador, que está condenado, que no hay excusa, que no hay argumento. Acá hay mucha, cuando dice hijos de ira, ¿no? Es decir, la ira habla de la ira de Dios. Es un pasaje muy duro, ¿no? Porque nos muestra que el que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. En Romanos, los primeros capítulos, ¿no? Es como que nos cuenta de una manera mucho más ampliada, ¿no? Lo que encontramos acá en estos 3 versículos. Y lo que dice ni más ni menos es que todos somos pecadores, ¿no? El Romanos capítulo 3, 23, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, ¿no? En Romanos encontramos que tanto los judíos como los gentiles, como aquel que nunca escuchó de Cristo, aquella, no sé, si encontramos alguna tribu perdida en el mundo, aislada de todo, esa persona también van a ser juzgados, porque dice ellos conocieron, ¿no? Su eterno poder y deidad les son claramente visibles desde la creación, por lo cual ellos no tienen excusa. Ellos se envanecieron y tergiversaron, ¿no? Toda esa deidad de parte de Dios y la convirtieron en, bueno, como dice ahí en Romanos capítulo 1, ¿no? En idolatría de cosas semejantes a hombres, a animales, a cuadrúpedos, a aves. Sin embargo, ahí lo que encontramos en esos capítulos es que nadie tiene excusa. Que no hay argumento válido para Dios. Que todos somos pecadores y que tenemos como consecuencia esta condena que dice acá. Somos por naturaleza hijos de ira. Vamos a continuar. Versículo 4 dice, pero, bueno, encontramos acá la diferencia, este contraste entre lo que era y lo que es aquel que no tiene a Cristo, ahora contrastado con esta nueva vida. Pero Dios, dice, ¿no? Mete ahí un pero como diciendo, está bien, era todo esto, estábamos condenados, pero Dios en su gran misericordia, comienza diciendo, ¿no? En ese amor tan grande con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida. Versículo 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, y ahora comienza diciendo todo lo que Dios hizo en nosotros, por medio de su gracia. Esto es lo que va a enfatizar y lo que es clave, es el corazón de estos versículos. La gracia, es decir, pasa sin escalas. Del versículo 3 al versículo 4 encontramos la condena, hijos de ira, hablando de la ira de Dios, pasa de la ira a la inmensa misericordia y el inmenso amor de Dios, la ira de Dios, el amor y la misericordia de Dios. Diciendo, por su gran amor, por su gran misericordia, entonces nos vivificó. Y presenta ahí 3 cuestiones muy importantes, ¿no? Nos dio vida, todo con este verbo, ¿no? Nos dio vida en Cristo también, ¿no? O con Cristo. Con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es maravilloso. Vamos a poder meditar, vamos a estar meditando un poco en esto. Encontramos en esta parte que los versículos nos muestran este contraste y que lo hace cambiando, ¿no? Diciendo la ira de Dios y algo que era totalmente merecido para nosotros. Merecíamos la ira de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos, porque vivíamos en esa esclavitud y porque estábamos condenados, porque era lo que es justo, por un lado. Y lo contrasta con el amor y la misericordia de Dios, algo que no merecemos. Esto es la gracia. Es algo que me gustaría que podamos estar meditando esta semana, ¿no? La semana que viene vamos a desarrollar un poco más la gracia de Dios.
esto que es inmerecido. Merecíamos, sí, la ira, pero el amor y la misericordia no, es inmerecido. No hay ningún mérito que hayamos hecho para eso. Y es lo que dice acá, ¿no? Dice, cuando leía esta parte, ¿no? El versículo 5 y 6, dice lo que nos dio entonces, por gracia. Primeramente que nos vivificó. Y hasta ahí, perfecto, porque decimos, bueno, estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida. Espiritualmente ya tenemos la vida eterna, ¿no? No solamente estamos vivos físicamente, sino que espiritualmente tenemos esta esperanza de la vida eterna. Continúa diciendo, nos resucitó juntamente con Cristo. Y ahí pensaba, bueno, en el sentido de justamente esto mismo, de espiritualmente estábamos muertos, fuimos resucitados espiritualmente a una vida con Cristo. Pero cuando llegamos a la parte que dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales, bueno, ahí llegamos a una parte que no sabía cómo entenderlo hasta acá, ¿no? Porque habla en tiempo pasado, dice, nos hizo sentar, es decir, algo que yo no, por lo menos, no veo que haya pasado con mi vida, por lo menos no lo veo. O no lo entiendo, o no sé que es así, ¿no? Y es una parte que fue controversial para mí porque pienso, ¿de qué manera, en qué sentido lo está diciendo, ¿no? Porque Pablo lo dice como algo que ya pasó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo creo que todos estos versículos nos muestran un poco lo que es la mirada de Pablo y que él expresa de una manera así como él veía la vida, como él justamente la veía y se las expresa a la iglesia para que ellos también puedan pensar de esta misma forma. Cuando nosotros estudiamos la clase pasada la oración, vimos que ahí dice ese poder, ¿no?, que operó en Cristo, y dice algo muy parecido a esto, ¿no? Pero hablando de Cristo, dice, y lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales y le dio poder y autoridad sobre todas las cosas. Pero claro, está hablando de Cristo y que Cristo obviamente sabemos que ya lo hizo. Pero ahora está hablando de nosotros. Pablo les está diciendo, y se está incluyendo él, diciendo, y nos sentó en los lugares celestiales. Yo leía un poco algunos comentarios, ¿no? Trato de no leer muchos comentarios porque creo que no es muy recomendable, muchas veces nos condiciona la manera de pensar, ¿no? Y muchos hacen referencia a que acá Pablo tanto nos dio vida como nos resucitó y nos hizo sentar, está hablando de cuando un cristiano está en Cristo, que es algo que hace mucho énfasis la carta, de hecho acá vuelve a aparecer esta frase, ¿no? Está juntamente unido a Cristo, también así como Cristo fue muerto, resucitado y llevado en los lugares celestiales, nosotros a su vez, estando en Cristo, también. Porque aparte en el capítulo 1, versículo 3 que dice, ¿no?, cuando empieza todo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, en Cristo. Es decir, Pablo tiene muy presente, por un lado, esto del cielo y las regiones celestiales, hablando en el sentido del cielo, ¿no? A la vez está muy presente todo lo que es la parte espiritual, en el sentido de los demonios también, y cómo eso opera y actúa en este mundo. Ambos conjuntamente. Personalmente, bueno, creo que es muy interesante esto que proponen los comentarios, ¿no? De que en un sentido también tenemos cierta autoridad estando junto con Cristo, ¿no? Pero bueno, eso yo particularmente meditaba mucho sobre estos versículos y creo, y esto es una opinión personal, que Pablo siempre nos muestra su mirada. Nos está mostrando esta mirada. Pablo tenía presente el cielo y su vida en consecuencia era con los ojos puestos en el cielo, ya estando allá.
De alguna manera él expresa lo que él sentía y lo que él vivía. Porque él dice, nos hizo sentar como algo ya pasado, hecho consumado. Nos sentamos, ya estamos sentados, dice, ¿no? Yo creo que en este sentido Pablo muestra su forma de ver la vida. Cuando nosotros vemos los primeros versículos, cuando vemos una vida fuera de Cristo, es muerte, es desolación, destrucción y es caos total, muchas veces nosotros no lo vemos de esta forma. Muchas veces nosotros pensamos que alguien que no tiene a Cristo, que lo vemos y decimos, este está bien, está mejor, yo quisiera estar como es. Sin embargo, Pablo no. Pablo, esta mirada que él tenía de aquel que no tiene a Cristo, lo llevaba a vivir de la manera que él vivía. Esto es algo que yo meditaba en estos versículos, ¿no? Cuando pensaba en esto también recordaba el pasaje de Filipenses, ¿no? Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo. Es decir, si yo estoy vivo, es para evangelizar. Es para que la gente que están muertos tienen que saber, necesitan saber desesperadamente, necesitan saber que Cristo es la única opción. Que no existe el mundo, que no existe otra alternativa, que el mundo las corrientes de este mundo, los deseos, nuestros propios deseos personales. No existe nada que nos pueda dar esperanza. Y Pablo lo sabía y lo tenía presente y lo llevaba a vivir de esta manera. Así como en la iglesia de Corintios había personas que decían que Pablo era un loco, ¿no? Porque lo veían de esta manera, diciendo, vive como un loco. Porque claro, muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas del mundo. Sin embargo, lo vemos a Pablo que Pablo no. El apóstol Pablo siempre tenía presente y él les dice a los filipenses, ¿no? El vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, y entra ahí en un conflicto diciendo, si tengo que elegir estar en la carne es para provecho, para beneficio de la obra, ¿no? Para que más gente conozca de Cristo. Entonces no sé qué hacer, no sé qué es mejor, no sé qué prefiero, porque morir, lo que deseo es morirme para estar justamente ya con Cristo. Y eso es lo que Pablo tenía en su vida presente, ¿no? Yo creo que acá vemos en estos versículos una manifestación de parte de él y de la palabra de Dios nos muestra a cómo debe ser nuestra mirada y en dónde debemos tener nuestros ojos puestos en el cielo. Para no aferrarnos muchas veces a muchas cosas que este mundo nos propone y que distraen nuestras mentes, nuestra vida. También pensaba en otro versículo, ¿no? Cuando Pablo, unos años más tarde, después de Efesios, va a hablarle a Timoteo, le dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Mi tiempo está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona. Y él tenía esa visión. Esas palabras que Pablo utiliza, ¿no? Que le dice a Timoteo, como diciendo, yo ya está, mi vida ya termina acá. Yo ya estoy, me espera la corona. Inmediatamente me está esperando. Él vivía con esto como una realidad totalmente vivida en su día a día. Muy interesante, ¿no? Poder pensar lo que Pablo siempre le está expresando a la iglesia. Cuando antes le decía, ¿no? Lo tienen que conocer mejor. Es porque él estaba viviendo algo que sabía que ellos no. Era una iglesia muy buena. Pero dice, se están perdiendo de algo ustedes. Para ir finalizando, encontré una lectura muy interesante, ¿no? Cuando meditaba sobre estos versículos, ¿no? La clase que viene vamos a seguir meditando. Les pido que puedan meditar esta semana en lo que es la gracia, en todo lo que representa para nosotros el hecho de haber sido librados de todas esas esclavitudes que veíamos en los versículos del 1 al 3. Y de todo lo que por gracia, no por mérito nuestro, sino que por gracia. ¿Y para qué? Vayan meditando en eso, ¿no? En los versículos 7 que dice para,
versículo 10 también dice, ¿para qué todo esto? ¿Para qué el Señor nos da su gracia? Pero cuando leía en estos versículos, el versículo 6, esta mirada de Pablo, ¿no? Diciendo, ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. Quería compartirles una lectura que justo le leí en este tiempo, me pareció muy interesante, del gran predicador Charles Spurgeon. Dice así: